Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Estos rascacielos que está detrás de mí pertenecen a uno de los centros financieros más influyentes de China. No podemos imaginar que hace más de 28 años ese lugar era nada más unas tierras de cultivo. En 1990, con la explotación de Pudong, esta zona se ha convertido en un lugar emblemático de la reforma y apertura. Hoy vamos a conocer la historia, la actualidad y el futuro de esta zona. 40 años de constante reforma y apertura han producido en esta ciudad grandes cambios sin precedentes. Hoy día, Shanghái, a ojos de la mayoría, es siempre sinónimo de alto nivel, de elegancia y de prosperidad. Cuenta con una hermosa combinación de modernidad e historia. Sin embargo, el Shanghái de los años 80 del pasado siglo no era como esa figura imaginada del París oriental. En octubre de 1980, en un periódico oficial de la misma ciudad, se publicó en la portada un artículo en el que se enumeraban los 10 primeros puestos entre todas las ciudades de China con respecto a varios indicadores económicos, y al mismo tiempo, los 5 puestos a la cola en cuanto a la construcción de la ciudad, la densidad de población urbana, la densidad de las construcciones, la proporción de familias sin hogar, los accidentes de tráfico y la incidencia de cáncer. Para aquel entonces, lo más imperante era crear una nueva área de función urbana. El año 1990 fue un año histórico para la ciudad. Fue en ese año cuando el gobierno chino decidió desarrollar y construir la zona de Pudong, la primera y mayor zona de libre comercio de China. La zona de libre comercio de Waigaoqiao fue oficialmente puesta en práctica. La zona acogía múltiples funciones de libre comercio, procesamiento para exportación, almacenaje logístico y operaciones de productos sin impuestos. Tras el inicio marcado por la zona de libre comercio de Waigaoqiao, la zona de Pudong desarrolló gradualmente la zona portuaria de libre comercio de Yangshan, la zona de libre comercio del aeropuerto de Pudong y entre otras también se desarrollaron diversas áreas como la zona de procesamiento para exportación de Jinqiao, el parque de alta tecnología de Changjiang y el distrito financiero de Lujiazui. Pudong se había convertido en una zona reunida con gran poder de atracción para instituciones financieras extranjeras. La nueva área de Pudong ha sido muy importante para Shanghái y para la reforma y apertura de China. Usted también viene de Shanghái. ¿Podría contarnos los cambios que se han experimentado a raíz del establecimiento de esta zona? Yo nací en Shanghái, pero vivo lejos de Pudong. Mi casa está al sureste de Shanghái. ¿Qué impresión tenía yo de Pudong? Mis padres solían llevarme a El Bond, porque El Bond es el lugar más turístico de Shanghái. Pero cuando miraba la orilla de enfrente, lo que se veían eran campos y más campos, ni un solo rascacielos. Para mí era un lugar lejano. Después tenía un compañero que fue admitido en un colegio en Pudong. Una vez fui a visitarlo. Me llevó 4 horas en autobús. Luego tuve que coger un transbordador y después otro autobús. Me parecía que Pudong estaba muy lejos. ¿Por qué ir a un lugar tan alejado a estudiar? Un lugar al que era tan difícil llegar. En aquel entonces se decía, prefiero ocupar solo una cama en Puxi, la orilla este del río Yangtze, que tener un piso en Pudong, la orilla este del río Yangtze. Pero antes del año 2000 ya se notaban los cambios en Pudong. En esa época, cuando volví al Bond, ya se veía el primer puente después de la apertura de Pudong en los años 90, el puente Nampu. Luego se levantaron varios edificios altos, particularmente la primera construcción emblemática, la Perla Oriental, atrajo mucho la atención. Desde ese momento comenzaron a experimentarse los cambios. Luego, en el año 2000, me transfirieron a Pudong. Fui al polígono industrial de Zhangjiang. Aún estaba muy desierto, también se veían campos. Necesité 2 horas en coche para llegar ahí, aunque ya existían el puente y el túnel. Después de 2 horas de transporte, llegué a divisar un polígono industrial estatal muy solitario. Pero en esa época, Pudong ya se había convertido en un lugar muy solicitado. Ese año, al arrancar el polígono industrial, fue la primera vez que la gente fijó la vista en Zhangjiang.
Justamente en ese año me tocó a mí trabajar en Pudong. Allí trabajé unos 10 años y experimenté en persona cómo los campos iban transformándose en zonas de investigación. Y al final se acabó convirtiendo en un centro politécnico del país. En realidad, también participé en la construcción de ese polígono. Para mí, la mayor particularidad de Pudong es la innovación que se aplicó en muchos aspectos, como el de los mecanismos del gobierno. Porque Pudong siempre predica que la función de la sociedad es mayor que la del gobierno. Aquí hay menos departamentos del gobierno que en otros distritos y la función del gobierno es muy simplificada. También trabajé 3 años en la oficina del gobierno en el distrito de Pudong y me designaron encargado de aplicar la reforma. Cada año Pudong publicaría su plato fuerte y nuevas medidas. Tanto en la administración social del gobierno como en la promoción de la industria, Pudong siempre ha desempeñado el papel de la innovación. Con la innovación, durante estos 28 años, Pudong ha logrado muchos éxitos, aparte de los obtenidos en la infraestructura. Se destaca la zona del Lujiazui, que está llena de rascacielos modernos. En un espacio no muy grande se han reunido tantas instituciones financieras que ha llegado a ser el centro financiero del país. Además, Pudong también cuenta con otros polígonos, como el de Jingqiao, que fue programado para el comercio de productos procesados para la exportación. En un corto espacio de tiempo, Jingqiao ha tenido muchos éxitos. Decían que los productos internacionalmente famosos están hechos en Jingqiao. Claro, también tenemos la zona de libre comercio de Waigaoqiao y el polígono industrial de Zhangjiang, que son las primeras 4 zonas desarrolladas a nivel nacional derivadas de la explotación y apertura de Pudong. Aunque tienen distinto funcionamiento, todos han tenido mucho éxito. A medida que entramos en el siglo XXI, la zona de Pudong se fue desarrollando a un ritmo inesperado. La construcción de puertos marítimos y aéreos estaba en auge y la función de distribución de recursos internacionales iba mejorando. La logística marítima directa, la liquidación libre de divisas, los grandes equipamientos para producción de alto valor neto y una cadena completa de producción, logística y venta de los productos supusieron la atracción decisiva por la zona de libre comercio de Waigaoqiao. Decidimos establecer la sede de Asia-Pacífico en China por la preferencia de la zona de libre comercio de Waigaoqiao, que nos ofrece más facilidades con los trámites aduaneros. Tenemos gran cantidad de productos que necesitan trámites aduaneros. En los últimos 10 años, las condiciones que nos ofrecen son cada vez más favorables. Para nosotros, una de las causas más beneficiosas es que todos los productos son importados libres de impuestos y tampoco es necesario pagarlos para las demostraciones en las exposiciones en China. Solamente tenemos que pagar impuestos cuando se exportan los productos para venderlos a nuestros clientes. Es un gran ahorro de fondos para nuestra empresa. Si bien hace 28 años la exploración de Pudong demostró la determinación de China de seguir su política de reforma y apertura, hace 5 años, con el fin de profundizar la reforma y apertura, China tomó la decisión de establecer su primera zona piloto de libre comercio. Y una vez más, Pudong fue el lugar elegido. ¿Es esto una pura casualidad? ¿Y qué misiones tiene esta zona piloto de libre comercio? Vamos a tratar de encontrar las respuestas. El establecimiento de esta nueva zona ha contribuido a un desarrollo notable de las empresas residentes en Shanghái. Desde 2012 deseamos integrar la liquidación comercial en los negocios de nuestra empresa. Sin embargo, en aquel entonces no lo conseguimos. El año pasado ya tuvimos un programa piloto establecido. Transferimos el centro de asentamiento que antes estaba en el extranjero a Shanghái y ahora ya realizamos más del 80% de la liquidación comercial. Lo hemos resuelto gracias al desarrollo de la zona piloto de libre comercio. Otro ejemplo es que antes los trámites aduaneros nos costaban mucho tiempo. Ahora solo bastan 3 o 4 días, lo que nos ahorra muchos costos. Quería saber qué perspectivas tenía usted y sus compañeros cuando se enteraron de que en Pudong iba a establecerse la zona piloto de libre comercio. ¿Creen ustedes que sería un desafío para Pudong? El que China arrancara la primera zona de libre comercio en Pudong se debió a su posición y a la esperanza que el país depositó en esa zona.
La primera zona de libre comercio era la de Waigaoqiao, con un tamaño de 28 kilómetros cuadrados. En aquel entonces, esa zona cambió radicalmente con el gran número de inversiones extranjeras. Además, también se estimulaba el desarrollo de las empresas. Por eso, yo también pensaba en cuándo podría disfrutar estas ventajas de libre comercio la zona de Jingqiao. 2 años después, en abril de 2015, la zona de libre comercio se expandió hasta llegar a incluir 20 kilómetros cuadrados de Jingqiao. Dado que ya estábamos familiarizados con las políticas de la zona de régimen aduanero, ahora podíamos aprovechar las ventajas de libre comercio y promover el desarrollo de la economía en esta zona. Jingqiao se caracteriza por ser una zona destacada en la manufactura dedicada al comercio de productos procesados y con evidentes características hacia la exportación. De entre las 500 empresas más importantes del mundo, Jingqiao cuenta con unas 50. Por eso los beneficios para la inversión en la zona de libre comercio eran algo muy importante para Jingqiao. Puesto que ya hay ámbitos en los que antes no se aceptaba la inversión extranjera, pero que ahora no están sujetos a restricciones. Gracias a estas ventajas, Jingqiao ahora cuenta con muchas más empresas extranjeras que antes de incluirse en la zona de libre comercio, con un aumento del 21% por año. A veces, el tiempo necesario para que el gobierno dé su aprobación será más corto que el que las empresas necesitan para preparar los documentos de solicitud. Mientras tanto, con la expansión también se ha beneficiado mucho a las empresas ya instaladas en esta zona. Por ejemplo, Festo ya lleva 25 años en Jingqiao y no para de ampliar sus operaciones durante el desarrollo de Jingqiao. Después del establecimiento de la zona de libre comercio, le fue más conveniente desarrollarse. Por eso, cuando se buscó el lugar que ocuparía la sede central entre Singapur, Hong Kong y Shanghái, se descubrió que las ventajas que podría disfrutar en Shanghái no serían menos que las de los otros 2 lugares. Además, como ya se instaló aquí hace 25 años, muchos de sus empleados también viven en Shanghái. Aquí, otras empresas similares también lograron ampliar sus operaciones y aumentar la eficiencia. El sistema innovador de la zona de libre comercio facilita los procesos de la empresa y el desarrollo de la industria, especialmente al cambiar la función del gobierno. Las empresas se dieron cuenta de los beneficios que recibirían. Les sería mucho más rápido tanto registrarse como instalarse. Acaba de mencionar la innovación del sistema. Concretamente, ¿qué medidas se ha aplicado en este aspecto? En la zona de libre comercio existen 4 beneficios: la facilidad de inversión, la libertad de comercio, la innovación del sistema financiero y la nueva función del gobierno. La facilidad de inversión se elabora para la necesidad de las empresas, ya que hay empresas que quieren entrar en el mercado chino o ampliar sus operaciones. Tenemos que reducir los requisitos. Por eso, no paramos de discutir con otros departamentos, en combinación con la lista negativa, las medidas favorables para que puedan instalarse aquí. En cuanto a la libertad de comercio, podemos poner como ejemplo el registro de los cosméticos de uso no especial. Los cosméticos recién comercializados siempre salen una temporada más tarde al mercado chino que al internacional. O sea, si un país fabrica un nuevo pintalabios en otoño, cuando haya obtenido el permiso de nuestro país y pueda entrar en el mercado chino, ya será invierno. La demora también ha traído muchos inconvenientes para los consumidores.
Por ese motivo, no dejamos de pensar en una nueva alternativa. Al final, el gobierno ha permitido que los cosméticos puedan registrarse sin declarar primero ante la aduana. Es decir, los nuevos cosméticos podrán venderse al mismo tiempo en el mercado internacional y en el mercado chino. Así, no solo los consumidores se beneficiarán, sino que también las empresas obtendrán más beneficios. Luego, la innovación del